¿Te interesa la justicia ambiental y la ciencia? Este es tu espacio. En cada episodio conversaremos sobre casos, sentencias y temas relevantes para el derecho ambiental y la ciencia. Síguenos en nuestras redes y acompáñanos en este recorrido. Aquí comienza Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. En este capítulo los quiero invitar a conocer más acerca del quehacer jurisdiccional de esta sede judicial. Partamos con las sentencias. Se confirma legalidad de la resolución del SEA que descartó ingreso obligatorio del Hospital de La Serena al sistema de evaluación de impacto ambiental. El primer tribunal rechazó la reclamación de 3 vecinos en contra de la resolución del SEA de la región de Coquimbo, que había declarado inadmisible la solicitud de invalidación respecto de la resolución que determinó que el proyecto del Hospital de La Serena no debía ingresar obligatoriamente al CIA. La sentencia se fundó en que la solicitud de invalidación fue presentada fuera del plazo de 2 años establecidos por ley. Los reclamantes no participaron en el procedimiento de consulta de pertinencia, por lo que no correspondía notificación personal. Esto porque el plazo se cuenta desde la publicación en el expediente electrónico disponible en el sitio web del SEA. Se concluyó que el SEA actuó conforme a derecho, pues los antecedentes fueron suficientes para descartar la obligación de ingresar el proyecto al CIA. Las alegaciones sobre omisión de información e impactos ambientales exceden el objeto de una consulta de pertinencia. Se precisó que si durante la ejecución del proyecto se aparta de lo informado o existen datos falsos, podría configurarse elusión al CIA, lo que corresponde fiscalizar a la Superintendencia del Medio Ambiente. Las prevenciones de los ministros parten por la ministra Sandra Álvarez, quien coincidió con la decisión, pero propuso oficiar al MOP y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para verificar el cumplimiento de condiciones en la concesión, especialmente en la ampliación aprobada, mientras que el ministro Marcelo Hernández adhirió al fallo, pero planteó la necesidad de exigir estricto cumplimiento de la normativa y de los permisos sectoriales. Destacó la importancia de participación e información a la comunidad según el Acuerdo de Escazú. Se condena al Estado de Chile a la presentación de un plan de reparación tras acreditarse daño ambiental por vertederos irregulares de residuos en Alto Hospicio. Se dio por acreditado el daño ambiental en los sectores Pampa Norte, Pampa Sur, Mollecita Norte y Mollecita Sur de la comuna de Alto Hospicio, así como la omisión y falta de servicio por parte del Estado de Chile. En consecuencia, se condenó al Estado a presentar un plan de reparación en un plazo de 6 meses. Respecto de la municipalidad, se rechazó la demanda, ya que se determinó que aun cuando las acciones desplegadas han sido insuficientes para resolver el problema estructural, no alcanzaron la gravedad necesaria para configurar la responsabilidad. El tribunal constató afectación significativa en suelo y paisaje debido a la acumulación masiva de residuos textiles, neumáticos, escombros y otros desechos. El daño comprometió la capacidad ecosistémica del suelo y alteró el paisaje del desierto de Atacama. El plan que deberá elaborar el Estado deberá incluir diagnóstico ambiental integral para definir la línea base, retiro y disposición segura de residuos, restauración del suelo y recuperación del paisaje, prevención de nuevos depósitos ilegales, con cierre y contención de áreas degradadas, control de accesos y vigilancia permanente, educación y concientización ambiental en Alto Hospicio e Iquique, gestión de riesgos ambientales y metas verificables de recolección, valorización y tratamiento de residuos, fiscalización multisectorial y gobernanza ambiental para coordinar las medidas y seguimiento técnico y operativo con difusión pública y reportes periódicos para verificar el cumplimiento. Las prevenciones de los ministros, el voto en contra de la ministra Sandra Álvarez estuvo por rechazar íntegramente la demanda, considerando que la demandante no tenía legitimación activa ni aportó pruebas suficientes, además de la prevención del ministro Marcelo Hernández, quien advirtió que, además de lo resuelto, era necesario incluir un análisis de significancia a partir de una propuesta metodológica y un análisis multicriterio del daño.
El Tribunal Ambiental ordena cierre definitivo de Minera Alcaparrosa y condena a Minera Ojos del Salado a reparar daño ambiental. El primer Tribunal Ambiental acogió la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado y declaró que la operación de la compañía contractual minera Ojos del Salado en la faena minera Alcaparrosa provocó un daño ambiental significativo y permanente en el acuífero del río Copiapó. El tribunal estableció que las operaciones de la empresa generaron una conexión hidráulica entre el acuífero y la mina, ocasionando vaciamientos de volúmenes sustanciales de agua subterránea, modificaciones en la morfología y dirección de flujo y cambio relevante en la calidad físico-química de las aguas. El tribunal condenó a Minosal a reparar el daño ambiental, cerrar en forma definitiva y permanente la mina Alcaparrosa y presentar un plan de cierre con medidas de reparación y compensación. La sentencia incluye la realización de un diagnóstico técnico ambiental del acuífero en los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, cierre definitivo de la faena Alcaparrosa, relleno del socavón, programa de mantención y seguimiento de muros y sellos, monitoreo permanente de las medidas de compensación hídrica y ecosistema, construcción de lagunas de infiltración, traspaso e inhibición de derechos de aprovechamiento de aguas y fortalecimiento de infraestructura sanitaria rural en Tierra Amarilla, así como la implementación de estrategias de difusión a la comunidad y presentación de reportes anuales al tribunal hasta la total ejecución. Las prevenciones fueron de la ministra Sandra Álvarez, quien coincidió en acoger la demanda y condenar a la reparación, pero consideró que la actuación de Minosal debía calificarse como dolosa, dolo eventual. Sostuvo que las obras de sellado y relleno debían someterse al CIA con fiscalización de las autoridades competentes, incluida la DGA, respecto del manejo de aguas acumuladas. Advirtió que la significancia del daño debe evaluarse según criterios objetivos y la jurisprudencia de la Corte Suprema, no mediante modelos multicriterio especulativos. Mientras que el ministro Marcelo Hernández respaldó la existencia del daño ambiental, proponiendo evaluar su significancia con metodología de análisis multicriterio, propuso medidas complementarias y, aunque coincidió en acoger la excepción de falta de legitimación pasiva de Landing Mining S.p.A., recomendó a su matriz, Landing Mining Corporation, fortalecer sus deberes de vigilancia y buenas prácticas ambientales. Revisemos ahora las causas acogidas a trámite. El terminal Puerto Coquimbo presentó reclamación contra la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que rechazó su programa de cumplimiento para abordar la superación de la norma de ruido. El primer tribunal ambiental acogió a trámite la reclamación presentada por el terminal Puerto Coquimbo en contra de la resolución de la SMA que rechazó su programa de cumplimiento en el marco de la construcción del nuevo muelle multipropósito. El titular había solicitado la medida cautelar de suspensión del procedimiento sancionatorio hasta la dictación de una sentencia en esta causa, lo que fue rechazado por el tribunal. El proyecto corresponde a la modificación del puerto de Coquimbo, nuevo sitio de atraque número 3, aprobado mediante la RCA número 43/2015, que contempla la construcción de un nuevo muelle multipropósito y obras complementarias. Durante el mes de septiembre, además, se realizaron las siguientes audiencias. Local Iquiqueño busca revertir la sanción de la SMA por infracción de la normativa de emisión de ruidos. En audiencia entre el primer tribunal ambiental, la sociedad Gel Restopap Limitada expuso sus argumentos para dejar sin efecto la sanción aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente, que les impuso una multa de 86 unidades tributales anuales, cerca de 80 millones de pesos, por superar la norma de emisión de ruidos. La defensa del local alegó vicios en la notificación y vulneración del derecho a defensa, además de cuestionar la proporcionalidad de la multa y sostener que ya habían implementado medidas para mitigar el ruido. La SMA, en tanto, defendió la legalidad del procedimiento y la validez de las notificaciones practicadas, destacando que las medidas adoptadas por la empresa no fueron voluntarias, sino exigidas en el marco del proceso sancionador. Tras la audiencia, la causa quedó en acuerdo y se designó para la redacción de la sentencia al ministro presidente Alamiro Alfaro Cepeda. Empresa constructora presentó argumentos para revertir multa por denuncia de ruidos molestos en Coquimbo. En audiencia ante el primer tribunal ambiental, la constructora Ecomac, sociedad anónima, alegó en contra de la sanción aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente, que le impuso una multa de 89 unidades tributarias anuales, aproximadamente 73 millones de pesos, por superar la norma de emisión de ruidos durante la construcción del proyecto habitacional Paseo San Carlos 7. La reclamante sostuvo que la formulación de cargos se realizó una vez terminado el proyecto, lo que habría impedido presentar un programa de cumplimiento oportuno. Alegó, además,
que la sanción infringió los principios de celeridad y economía procedimental y que no se consideraron. La reclamante sostuvo que la formulación de cargos se realizó una vez terminado el proyecto, lo que habría impedido presentar un programa de cumplimiento oportuno. Alegó además que la sanción infringió los principios de celeridad y economía procedimental y que no consideraron medidas adoptadas por la empresa ni los acuerdos a que arribó con vecinos afectados. La SMA, en tanto, defendió la legalidad del procedimiento, precisando que la duración fueron de 8 meses en plazo que calificó como razonable. Rechazó además la caducidad alegada al no corresponder en este tipo de procedimientos. Tras la audiencia, la causa quedó en acuerdo y se designó para la redacción de la sentencia al ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas. Revisamos ahora los calendarios publicados durante el mes de septiembre. Seguimos con nuestra serie infográfica Fauna del Norte de Chile, un calendario de biodiversidad. Esta vez los invitamos a conocer más sobre la chinchilla de cola corta, una especie de roedor histricomorfo que habita en zona de arbustos y pastizales de montaña, construyendo guaridas en grietas de rocas. Realizamos también la 8ª entrega de infografía del calendario Acuerdos Globales por la Naturaleza, un calendario ambiental. En esta oportunidad te invitamos a conocer más sobre el Convenio de Viena y el Tratado de Montreal, que establece la obligación de los estados de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los efectos de la modificación de la capa de ozono. También te comentamos que publicamos un video de la serie ¿Sabías qué?, donde te invitamos a conocer más sobre la justicia ambiental especializada. A través de estas cápsulas informativas podrás acercarte al quehacer jurisdiccional del primer tribunal ambiental y comprender mejor su rol en la institucionalidad ambiental. También podemos comentarte acerca de la vinculación con el medio y cómo, por ejemplo, el exministro del Tercer Tribunal Ambiental, Jorge Retamal, realizó una visita y un saludo protocolar al primer tribunal ambiental. En la oportunidad, el ministro presidente, Alamiro Alfaro, tuvo un diálogo importante sobre los avances que se han tenido en la labor jurisdiccional. En la instancia participó también el ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández, el secretario abogado Gonzalo Alonso y el relator Álvaro Funes. La visita del exministro Retamal se enmarca en su participación en el taller de gobernanza ambiental de la Universidad Católica del Norte. Al concluir, además, realizó la entrega de 2 ejemplares de su libro Los Tribunales Ambientales Chilenos de la editorial Aranzadi, que quedaron como parte del material de la biblioteca del tribunal. El relator Álvaro Funes participó en seminario organizado por la Universidad Católica del Norte, Gobernanzas y Justicia Ambiental, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad, donde expuso sobre la gobernanza desde la perspectiva judicial ambiental, la experiencia en la macrozona norte. En la jornada también participó el profesor Jairo Lucero de la Universidad de Tarapacá con su ponencia Entre la carga dinámica y la inversión de la carga de la prueba. ¿Es el mejor mecanismo para optimizar la justicia ambiental? Asimismo, formó parte del taller el exministro del Tercer Tribunal Ambiental, Jorge Retamal, con su exposición La alegación de la prescripción en el procedimiento por daño ambiental. Finalmente, con exposición sobre justicia ambiental comparada, concluyó el 4º ciclo de coloquios del primer Tribunal Ambiental. En la última jornada se abordó la justicia ambiental comparada, con destacadas exposiciones de Montserrat Gómez de la Fuente, del Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica, y Silvia Bertazo, de la Universidad de los Andes. Se compartieron experiencias sobre tribunales ambientales, sanciones administrativas, acceso a la justicia en Europa y la protección de derechos frente al cambio climático. La ministra presidenta subrogante Sandra Álvarez agradeció a las expositoras y a todos los participantes por ser parte de este espacio de difusión y conocimiento. Finalmente, pudimos conocer en un nuevo capítulo de nuestro podcast la entrevista con la decana de Ciencias de la Universidad de Santo Tomás, doctora Carmen Espós, bióloga marina y doctora en Ciencias Biológicas. En este episodio conversamos sobre humedales urbanos y su relevancia en la conservación de la biodiversidad. Como siempre, les recordamos que pueden conocer el detalle de todas las noticias, sentencias y también todo el quehacer jurisdiccional del tribunal en nuestro sitio web www.unota.cl y en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad.